Hola, mi nombre es Uriel Nicolás Chávez Velázquez y voy a estar presentando mi proyecto final de la unidad 3 óptica. Esta vez el proyecto se tratará sobre la refracción. La materia es física general impartida por el maestro Ricardo Olivera Guerrero de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Introducción. La refracción de la luz es un fenómeno óptico que ocurre cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro y cambia su dirección debido a la diferencia en la densidad de los materiales. Este principio se puede observar fácilmente en la vida cotidiana, por ejemplo, cuando un objeto dentro del agua parece estar doblado o desplazado. En este proyecto se busca representar de forma práctica la refracción de la luz utilizando un vaso con tres líquidos de diferentes densidades: el agua, el aceite y el alcohol. La refracción de la luz, como le dijimos anteriormente en la introducción, es el fenómeno que ocurre cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro, por ejemplo, del aire hacia el agua, y cambia su dirección debido a la variación de la velocidad de la luz en cada material. Este cambio de dirección se produce porque la luz se propaga más rápido en medios menos densos y más lento en medios más densos. La ley de Snell, también conocida como la ley de la refracción, describe la relación entre los ángulos de incidencia y la refracción cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro, esto con diferente índice de refracción. Esta ley permite calcular cómo es que se desvía la luz dependiendo de las propiedades ópticas de los materiales que atraviesa. La fórmula de la ley de Snell es esta que tenemos de aquí de este lado, donde N1 es el índice de refracción del primer medio, N2 es el índice de refracción del segundo medio, θ1 es el ángulo de incidencia entre el rayo incidente y la normal, y θ2 es la refracción entre el rayo refractado y la normal. Aquí tenemos un dibujito donde nos indica más o menos cómo es que se ve expresada la fórmula de la ley de Snell en la vida real, donde tenemos aquí el rayo incidente, el rayo refractado, N1, que sería el índice de refracción del primer medio. En este dibujito está representado por el aire, entonces sería el índice de refracción del aire, que tenemos que el índice de refracción del aire es D1. N2, que es el índice de refracción del segundo medio, en este caso que es agua, 1.33. θ1, que es el ángulo de incidencia entre el rayo incidente y la normal. La línea normal es esta que tenemos por aquí en medio, entonces θ1 sería el ángulo entre el rayo incidente y la normal, perdón. Y θ2 sería el rayo refractado y la normal, que este es el rayo refractado, este es la normal y este sería su ángulo. Para la demostración, los materiales que vamos a necesitar es un vaso, un lápiz, agua, alcohol y aceite. Lo primero que vamos a hacer es colocar el lápiz directamente en el vaso, ya que no tenemos ningún medio donde va a cambiar y podemos medir su ángulo para después calcularlo con la ley de Snell o ley de refracción y nos dé este mismo ángulo. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle agua al vaso y podemos ver que ya directamente, si colocamos el lápiz, este se ve como que está un poco quebrado, como que no está yendo de manera directa o de manera recta. Pero ¿qué pasa si le ponemos aún más líquidos con densidades distintas? Por ejemplo, aceite. Y encima del aceite, el alcohol. Como podemos observar, claramente los líquidos no se mezclan porque tienen densidades distintas. Ahora, al momento de colocar el lápiz, vemos que este se quebra, pero se quebra de manera diferente a través que pasa por un material distinto. Esto sucede porque cada material tiene aparte de que tiene una densidad distinta, tiene un índice de refracción distinto, y cuanto mayor sea el índice de refracción, mayor va a ser la forma en la que vemos que el lápiz se quebra. Los materiales por los que está pasando el lápiz o el rayo de luz que pasa por el índice de refracción de cada uno de los materiales, es del aire al alcohol, que es el que vemos este de aquí, del alcohol al aceite, que es este de aquí en medio, y del aceite al agua. Por eso vemos que el lápiz se quebra 3 veces. Ahora vamos a medir con un transportador los ángulos de cada uno para compararlo con los cálculos que hicimos. Ahora vamos a ocupar la ley de Snell para sacar los cálculos del ángulo de refracción. La ley de Snell nos dice que es el índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo de refracción. Nosotros ocupamos el ángulo de refracción, entonces lo que vamos a hacer es despejar. Si tenemos que el índice de refracción del segundo medio está multiplicando al seno del ángulo de refracción, lo vamos a pasar dividiendo. Entonces tenemos que N1 sobre N2 por el seno de nuestro ángulo de incidencia es igual al seno de nuestro ángulo de refracción.
Ahora lo que queremos es solamente el ángulo de refracción. Entonces, si tenemos seno, lo vamos a pasar como seno a la menos 1 o también como arcoseno. Tenemos que es arcoseno de todo lo que tenemos aquí, n1 sobre n2, que multiplica al seno de teta 1. Es igual a nuestro ángulo de refracción. Ahora sí, ya con nuestra fórmula despejada, podemos sustituir los valores para que nos dé los ángulos de refracción correspondientes. Nuestro ángulo de refracción lo sacamos con la fórmula que acabamos de despejar. Entonces tenemos que el ángulo de refracción es igual al arcoseno. Nuestro índice de refracción del primer medio, que es el aire, es de 1. Nuestro índice de refracción del segundo medio, que es el del alcohol, es de 1.36. Esto lo vamos a multiplicar por el seno del ángulo por el que está entrando por el aire con un ángulo de 10 grados, entonces lo vamos a multiplicar por un ángulo de 10. Y al meter esto en la calculadora, nos va a dar el ángulo de refracción. Bueno, ya metimos esto a la calculadora y nos dice que el resultado es de 7.335 grados. Entonces lo vamos a anotar directamente aquí, 7.335 grados. Ahora vamos a hacer del alcohol al aceite. Del alcohol al aceite. Tenemos la misma fórmula. Nuestro ángulo de refracción es igual al arcoseno de nuestro primer índice sobre nuestro segundo índice multiplicado por el seno de nuestro primer ángulo con respecto a la normal. Ahora nuestro ángulo que vamos a utilizar, como está viniendo del alcohol, es este de aquí arriba. Entonces lo vamos a multiplicar por el seno de 7.335 grados. Teniendo en cuenta nuestros índices de refracción, N1 es el del alcohol, 1.36. N2 es el del aceite, 1.47. Multiplicado por el seno de nuestro ángulo 7.335. Lo metemos a la calculadora. Bueno, ya que lo metimos en la calculadora, tenemos que nuestro ángulo de refracción nos dio de 6.78, entonces lo vamos a anotar. 6.78 grados. Y ahora lo vamos a hacer del aceite al agua. Del aceite al agua. Vamos a utilizar siempre la misma fórmula. Nuestro ángulo de refracción es igual al arcoseno de nuestro primer índice sobre nuestro segundo índice multiplicado por el seno de nuestro ángulo. Pero como nuestro ángulo que está viniendo del aceite es de 6.78, lo vamos a anotar directamente de 6.78 grados. Entonces, nuestro ángulo de refracción es igual al arcoseno. Nuestro índice del aceite es 1.47. Nuestro índice del agua es de 1.33. Multiplicado por el seno de 6.78. Lo vamos a meter a la calculadora y nos va a dar que el ángulo es de 7.49 grados. Y este sería nuestro último ángulo de refracción, nuestro segundo ángulo de refracción y aquí nuestro primer ángulo de refracción. Ahora vamos a comparar las mediciones que hicimos anteriormente en el video con los cálculos que acabamos de hacer de la ley de Snell. Como podemos observar, la primera medición que nos da desde el aire hacia el alcohol es de 7 grados y en la sustitución de la ley de Snell nos dio de 7.335 grados. Por la diferencia de decimales podemos ver que la medición fue correcta. Luego tenemos que del alcohol al aceite nos había dado una medición de 6 grados con el transportador. Y al momento de sustituir y realizar los cálculos con la ley de Snell, obtuvimos 6.78, casi 7 grados. Y igualmente, como lo mencioné, por la diferencia de decimales, podemos ver que la medición está correcta. Y al final tenemos la medición del aceite hacia el agua, que con el transportador nos dio de 7 grados. Y con la ley de Snell, 7.49. Igualmente podemos obtener una medición correcta. Si no se alcanzó a entender de manera clara, procedemos a ver el documento, que aquí ya tenemos la comparación directamente con los cálculos. Con la fórmula despejada sustituimos los índices de refracción. El alcohol es de 1.36, el aceite de 1.47, el ángulo de incidencia que es de 7.35 y tenemos que del alcohol al aceite nos dio de 6.78.
Acá arriba está el aire hacia el alcohol. El aire fue de 1, el alcohol de 1.36, los índices de refracción. El ángulo de incidencia era 10, ya que el lápiz simplemente en el agua nos marcaba 10 grados. Y obteniendo un ángulo de incidencia de 7.335. Y por último, pues del aceite al agua, con el índice de refracción del aceite 1.47, del agua 1.33, el ángulo de incidencia que fue de 6.78, dándonos un nuevo ángulo de incidencia de 7.49, o sea, 7. Y creo que hasta aquí espero que haya quedado claro que al momento de medir físicamente con un transportador y sacar con la fórmula de la ley de Snell nos deben de dar resultados similares o casi iguales, debido a que la ley nos va a mostrar el ángulo de incidencia en base a fórmulas, pero también la podemos medir con un transportador. Conclusión: con este experimento se comprendió de una manera más visual y práctica el fenómeno de la refracción de la luz. Al colocar un lápiz dentro del vaso con diferentes materiales como lo es el alcohol, el aceite, el agua y sobre todo el aire, se observó cómo es que el objeto parecía doblarse o quebrarse, cambiar de posición en cada una de las capas. Este efecto ocurre porque la luz no viaja a la misma velocidad entre todos los medios, y al pasar de uno con cierto índice de refracción hacia otro con un índice de refracción distinto, cambia su dirección. Gracias a esto fue posible el apreciar cómo al aplicar la ley de Snell se pueden calcular los ángulos en que la luz se desvía dependiendo del material, y así pudimos entender por qué el lápiz es que se ve desplazado, doblado, quebrado o distorsionado. Gracias.